Bendiciones a todos, espero que todos ustedes estén bien. Yo estuve en los Estados Unidos por más de 3 meses, entonces yo no he dado un devocional en español en bastante tiempo, entonces yo espero que esto no sea un desastre total, pero nosotros vamos a estudiar la palabra de Dios hoy. Yo recuerdo que cuando yo estaba en Panamá la última vez, que nosotros estábamos estudiando el libro de Hechos, pero yo no voy a estar aquí por mucho tiempo en este viaje, y por eso yo prefiero estudiar otros temas que son muy importantes para nosotros en el día de hoy. Entonces nosotros vamos a estar leyendo diferentes versículos de diferentes libros de la Biblia. Y hoy vamos a empezar en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 7. Y hoy nosotros vamos a estar hablando de la ansiedad y de nuestra responsabilidad de confiar en Dios sobre todo. Entonces, versículos 6 y 7 en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, dice: Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nosotros vivimos en un mundo que está lleno de ansiedad. Y yo quiero ser claro aquí, yo sé que hay diferentes formas de ansiedad que son causadas más por un trastorno mental. Tenemos que reconocer eso. Pero en la Biblia, este tipo de ansiedad que se está mencionando aquí viene de una falta de confianza en Dios. Y yo creo que la mayoría de los cristianos tenemos que luchar con esto, ¿verdad? Nosotros tenemos que luchar con la ansiedad, con la preocupación. Y le doy gloria a Dios que Él nos da las respuestas que necesitamos en su palabra para poder aguantar las ansiedades de esta vida. Entonces, Él dice en versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. La humildad es muy importante para combatir la ansiedad. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando nosotros estamos ansiosos es porque nosotros queremos tener control sobre todo en nuestras vidas. Y nosotros como creyentes no podemos decir que, bueno, me voy a sentar aquí y Dios va a cuidar de toda mi vida y yo no tengo que hacer nada. ¿Okay? Eso no es bíblico. Obviamente Dios nos da sabiduría en nuestras vidas en cuanto a cómo debemos vivir. Nosotros somos responsables por nuestras familias, por nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestro trabajo, nuestra educación, esas cosas. No podemos decir que me voy a sentar aquí y no voy a hacer nada porque Dios tiene control. Dios no nos está diciendo eso aquí en este versículo. ¿Okay? Nosotros tenemos que controlar lo que podemos controlar. Pero lo que pasa muchas veces es que nosotros queremos pasar por el límite que Dios ha puesto en nuestras vidas. Es decir, nosotros queremos tener control sobre las cosas que no podemos controlar. Hay cosas en este mundo, muchísimas cosas, que nosotros no podemos cambiar. A veces nos encontramos en circunstancias extrañas y difíciles donde queremos salir de tal circunstancia, queremos cambiar nuestra situación, pero en el momento literalmente no podemos. Pero en ese momento entonces, en vez de confiar en Dios, nos ponemos más ansiosos y intentamos controlar las cosas, intentamos dominar a las personas que hay en nuestro alrededor, y eso puede causar muchos problemas. Cuando no reconocemos que sí, yo tengo que tomar responsabilidad por mi vida, pero hay muchas cosas que no puedo cambiar, que no puedo controlar. Y en cuanto a esas cosas, yo tengo que confiar en Él. Porque Dios, nosotros decimos que Él es el Rey de Reyes, que Él es el Señor de Señores, pero aplicar esa verdad a nuestras vidas cuando estamos muy ansiosos es difícil a veces, pero es necesario. Por eso hay que humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Y nosotros podemos orar de todo corazón. Nosotros podemos entregarle nuestras peticiones a Dios, pero tenemos que confiar en su voluntad.
Y por eso la Escritura dice en versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Yo creo que es necesario decir que muchas personas piensan que si tenemos fe en Dios, eso significa que tenemos expectativas grandes de Él. Que Dios va a hacer maravillas a través de nosotros, que Él va a partir el mar rojo al frente de nosotros y que nosotros vamos a ver muchos milagros en nuestras vidas. Y yo sé que como seres humanos es muy natural tener expectativa, ¿verdad? Y a veces es saludable, especialmente si Dios nos ha mostrado que Él va a hacer una maravilla en nuestras vidas. Entonces sí debemos esperar eso de Él. Pero mis hermanos, muchas veces Dios trabaja en silencio. Muchas veces queremos que Él haga una obra en nuestras vidas, pero queremos que Él lo haga en un día, así. Cuando en el tiempo de Dios podría tomar semanas y meses y años y décadas para lograr la meta que nosotros tenemos, la meta que tal vez Él haya puesto en nuestros corazones. Pero mis hermanos, tenemos que confiar en el tiempo de Dios, en su poder, en su voluntad. Nosotros no podemos esforzarle. Nosotros no podemos decirle a Dios, Dios, tú tienes que hacer esto cuando yo quiera. Eso es arrogancia. Entonces sí, hay que tener expectativas, pero hay que confiar en la voluntad y en el plan de Dios sobre todo. Porque si nosotros tenemos todas estas expectativas y nosotros le entregamos todas nuestras expectativas a Dios sin reconocer que puede ser que Él tenga un plan diferente que el nuestro, entonces nos vamos a encontrar muy decepcionados. Porque vamos a pensar que, ¿qué está pasando en mi vida? Dios me ha abandonado. Dios no me está rescatando. Dios no está siguiendo el plan que yo tengo para mi vida. Bueno, eso es porque Dios, Él es el Rey. Él tiene su propio plan. Entonces sí, si nosotros queremos que Dios nos sane, si queremos que Él cuide a nuestros seres queridos, si nosotros queremos tener un trabajo mejor, estas cosas, debemos entregarle esas peticiones con fe. Pero como Jesús dijo en Getsemaní, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Sobre todo, debemos confiar en el plan de Dios. Y muchas veces, si le pedimos algo a Él, Él nos va a contestar según nuestra petición. Muchas veces Él nos va a dar lo que queremos, pero hay momentos donde tenemos que esperar en su tiempo y en su plan. Y yo puedo reconocer eso personalmente en mi propia vida porque actualmente estoy pasando por un proceso de inmigración con mi esposa. Estamos tratando de sacarle la visa de residencia para ir a los Estados Unidos, para que estemos juntos permanentemente, y eso es un derecho que yo creo que Dios ha dado a todas las parejas casadas, pero hemos tenido que esperar unos años, y ha sido difícil, ha sido muy muy difícil a veces, y a veces yo he pensado que Dios que Dios nos había abandonado, que Él no iba a contestarnos, que Él se había desaparecido en este proceso. Pero en el día de hoy yo puedo ver que todo este tiempo, toda esa espera fue necesaria. Porque Dios tuvo que cambiar cosas en nuestras vidas. Dios tuvo que enseñarnos a confiar en Él. Y por eso en el día de hoy nuestra fe es más fuerte. Porque hemos tenido que pasar por este proceso difícil. Entonces, hay que echar toda nuestra ansiedad sobre Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Nosotros le importamos mucho a Dios. Hay algunos cristianos que solo quieren enfocarse en el pecado de los seres humanos y ellos básicamente dicen que Dios nos odia. Pero no es así. En Cristo Dios nos ha redimido. Somos sus hijos amados. Y Él nos va a enseñar a cómo confiar en Él. Porque le importamos. Todos los detalles de nuestras vidas le importan a Dios. Porque Él es un buen Padre. Y cuando pensamos en Dios como Padre, si ustedes piensan en un buen Padre terrenal, obviamente Él va a cuidar de sus hijos.
Él les va a alimentar, los va a cuidar, los va a proteger, los va a disciplinar también. No queremos admitir eso muchas veces con Dios, pero es necesario para que Él sea un buen padre. Y los padres terrenales, a ellos les importan las necesidades de sus hijos. Y es lo mismo con nuestro Dios. Porque los padres terrenales son imperfectos, pero nuestro Padre celestial, Él es perfecto. Y por eso podemos echar toda nuestra ansiedad sobre sus hombros, porque Él es omnipotente. Él tiene el poder y la sabiduría para cuidar de nuestra situación. Y me gustaría concluir con dos versículos más que vienen del libro de Isaías. Isaías capítulo 26, versículos 3 a 4. Dice, tú, y ese tú se refiere a Dios, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiar en Jehová perpetuamente, porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los siglos. Y en inglés, este versículo 4, dice que Dios es la roca eterna. Y si nosotros pensamos en Dios como la roca en la que podemos depender, eso nos puede dar aún más fe. Porque si pensamos en las características de una roca no cambia, una roca no se quiebra, una roca hace una buena fundación para un edificio. Una roca es fuerte y no cambia. Y esa es la característica de nuestro Dios. Él no cambia. Él es fuerte. Él es la fundación para nuestras vidas. Y por eso dice que Dios guardará en completa paz a aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Lo que pasa muchas veces es que nosotros reconocemos la verdad de la Biblia en cuanto a la ansiedad y empezamos a confiar en Dios. Pero ¿qué pasa mañana? Nosotros nos olvidamos seguir practicando lo que la palabra dice. Nuestros pensamientos tienen que perseverar en Él. Nosotros tenemos que meditar en Dios todos los días y recordarnos que Él tiene control, Él tiene su tiempo, Él tiene su plan, Él tiene su voluntad. Él me ha dicho que puedo entregarle mis peticiones y que Él me va a contestar. Y a veces va a ser según la manera que yo quiero que Él me conteste, y otras veces voy a tener que ser muy paciente. Pero yo confío en Él. Y de esa manera, mis hermanos, podemos tener mucha paz en un mundo que está lleno de preocupación y de ansiedad. Y yo, como creyente, yo he tenido que batallar la ansiedad mucho, porque yo he querido controlar mi situación muchas veces en mi vida donde yo no podía controlar nada. Pero yo quería controlar todo y eso me daba mucha ansiedad. Pero mientras yo maduro más en la fe, yo encuentro que es necesario confiar en el Señor. Él de verdad es la roca. Muchas veces vamos a pasar por una situación y vamos a pensar que yo estoy en la oscuridad y yo no veo nada. Y especialmente yo no veo a Dios. Yo no sé dónde está, dónde se ha ido, pero Él no está conmigo. Esas son las emociones que sentimos en nuestros corazones a veces. Pero en esos momentos tenemos que confiar en su palabra y no en nuestros sentimientos. Porque podemos saber que pasar por la oscuridad es necesario por un tiempo. Y puede ser que Dios simplemente quiere entrenarnos y madurarnos más en la fe. Y en ciertas ocasiones nuestro propio pecado nos trae consecuencias que tenemos que aguantar por un tiempo. Y Dios va a permitir eso para disciplinarnos. Pero sin importar la razón por la cual estamos pasando por nuestra situación actual, Dios es la roca, mis hermanos. Hay que humillarnos en su presencia y reconocer que Él es Dios, que Él tiene su plan y que Él es digno de nuestra confianza hoy y para siempre. Si nosotros practicamos eso, si meditamos en esa verdad, entonces vamos a tener más y más paz todos los días de nuestras vidas. Espero que este devocional sea de mucha bendición para todos ustedes y que Dios los guarde y los bendiga abundantemente en nuestro Señor Jesucristo. Amén.